¿Ya conoce el Paseo de los Museos? Recórralo en el centro de San José, muy cerca de usted. En tan solo 1 kilómetro de distancia se localizan 3 de los principales museos de la capital: el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del INS y los museos del Banco Central de Costa Rica. Ellos forman parte de la oferta turística que la capital josefina ofrece a los costarricenses y extranjeros. En el 2015, como parte de las iniciativas del proyecto Centro Histórico de San José, surge la idea de unir estos 3 museos en el Paseo de los Museos. Una experiencia diversa de exhibiciones arqueológicas, históricas y artísticas que se conectan bajo un tema común. Una red de museos y profesionales para investigar y divulgar más del patrimonio costarricense. En el marco del Paseo de los Museos, las colecciones nos han llevado a realizar 3 exposiciones conjuntas: Ecos ancestrales, Ciudades y utopías y Naturaleza y ritualidad. Pero además, el Paseo de los Museos trascendió fronteras. En el 2018, viajó hasta el Museo de la Universidad de Estudios y Lenguas Extranjeras, en Japón, con una muestra fotográfica sobre representaciones de la flora y fauna de la Costa Rica precolombina. Hoy, el Paseo de los Museos brinda a nuestros visitantes la oportunidad de recorrer sus salas de exhibición para ampliar la visión acerca de los rituales de vida y muerte de la Costa Rica precolombina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo del Paseo de los Museos. Como pudieron apreciar en los videos, el Paseo de los Museos fue concebido como un recorrido por museos del Banco Central de Costa Rica, el Museo Nacional de Costa Rica y el Museo del Jade para conocer nuestro patrimonio y potenciar la ciudad de San José como el centro cultural y artístico que es. En una ruta de menos de 1 kilómetro se genera un circuito de exhibiciones que giran en torno a temas comunes relacionados precisamente con el patrimonio arqueológico, histórico, artístico que albergan estos museos. Las muestras se pueden siempre visitar por separado, pero se enriquecen y complementan si se recorren las 3. En esta ocasión nos encontramos para conocer más sobre el proceso curatorial de las exposiciones Emisarias de la Lluvia, Anuros en la época precolombina de los museos del Banco Central de Costa Rica, Murciélagos entre el mito y la realidad del Museo del Jade y Nidos y Huevos del Museo Nacional de Costa Rica. En esta ocasión nos acompaña personal de las áreas de educación de los 3 museos.
Mi nombre es Carolina Castillo del área de educación del Museo del Jade y las curadoras de las tres exposiciones, las cuales me permito presentarles a continuación. Priscila Molina Muñoz es licenciada en antropología, con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica. Se encuentra cursando la maestría académica en historia de la misma universidad. Inició su trabajo en museos como encargada de colecciones y actualmente es la curadora e investigadora del área de arqueología de los museos del Banco Central de Costa Rica. Es especialista en patrimonio cultural, conservación preventiva de colección cerámica, arqueológica y metalúrgica. Ha elaborado en proyectos correspondientes a la difusión del patrimonio, museos y turismo cultural y en investigaciones relacionadas con el simbolismo de los objetos, zooarqueología, arte rupestre en la cordillera de Guanacaste, música precolombina, estrategias alimentarias y alimentos y patrimonio material e inmaterial indígena. Es autora y coautora de múltiples publicaciones y libros sobre los temas citados. Virginia Novoa Espinosa es antropóloga con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica. Es la curadora de arqueología del Museo del Jade y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros desde el año 2003. Cuenta con experiencia en preparación de guiones científicos, textos de apoyo para museografía y educación y manejo de colección arqueológica. Entre el 2003 y el 2016 impartió clases como docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica en diferentes cursos aplicados en el campo de la arqueología. Desde 1999 y hasta la fecha ha formado parte de grupos interdisciplinarios como consultora ambiental, coordinando e investigando sobre el componente arqueológico en estudios ambientales. Ejerció desde 1996 y hasta 1999 como arqueóloga interina en el Museo Nacional de Costa Rica, desempeñando labores propias de campo y laboratorio en diferentes proyectos arqueológicos. Gisela Alvarado es bióloga, es graduada de la Universidad de Costa Rica. Es la curadora de la colección de ornitología del Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica y tiene 27 años de laborar para el Museo Nacional en esta área. Ahora que conocemos un poco más sobre la trayectoria de las tres curadoras, les proponemos una dinámica que nos permita conocer sus experiencias en el proceso de las exposiciones de la presente edición del Paseo de los Museos. Les planteamos tres preguntas, las cuales nos irán respondiendo cada una. Al finalizar sus presentaciones, tendremos un espacio para las preguntas que ustedes deseen hacernos. Les comento, las preguntas fueron los siguientes. Vamos a iniciar con Gisela Alvarado. Les comento cuáles fueron estas preguntas. ¿Cuál es el tema de la exhibición y cómo fue el proceso de investigación curatorial a nivel de motivaciones, retos, aprendizajes para llevarla a cabo? La segunda, a raíz de la experiencia curatorial, ¿cuál o cuáles son sus piezas o objetos favoritos? Y la tercera, ¿cómo se aborda el tema de la conservación de los anuros, murciélagos, aves en la exhibición? Estas son las tres preguntas que yo sé que las tres curadoras van a respondernos y les cedo la palabra en este momento a Gisela Alvarado del Museo Nacional de Costa Rica. Adelante, Giselle. Bienvenida. Muchas gracias. De parte del Museo Nacional de Costa Rica, tengan una muy buena tarde. Y vamos a proceder ahora a comentarle todas esas experiencias que nos comentaba la compañera Carolina. Bueno, el tema de la exhibición nuestra trata sobre nidos y huevos, motivaciones, retos y aprendizajes. Antes que nada, quisiera compartir con ustedes el hecho que el Museo Nacional de Costa Rica posee entre sus colecciones del Departamento de Historia Natural dos colecciones muy importantes que son la de nidos y la de huevos. La de nidos tiene 491 unidades y la de huevos tiene 491 unidades y la de nidos 338 nidos. Es una de las colecciones más importantes de América Latina de este tipo. Giselle. ¿Sí? Con permiso, era nada más para recordarle de compartir la presentación.
Ok, ¿no se vio? ¿No se ve? Ok, voy a volverme. Claro, adelante. Si le parece, yo le aviso cuando ya la podemos ver. Excelente. ¿Ya ahorita la están viendo? No la estamos viendo. ¿Ahorita? No, no la podemos ver. Recuerde cualquier cosa que usted puede compartir la pantalla en la flechita que está como en la parte donde dice salir de la llamada. ¿Ahorita? No, no la vemos. Ay, Jesús. No se preocupe. No se preocupe. Ya la lograremos ver. Igual ahora la prueba salió perfecta, así que no se preocupe. ¿Todavía nada? No. ¿Sí les parece? No sé, Gretel, si gusta. Giselle. Giselle, ay, es que estoy leyendo aquí, perdón. Gis, no sé si gusta, podemos iniciar con alguna de las otras compañeras, curadoras, Ok, o le damos un chance como nada ustedes más. gusten. Ok, aún nada. No, Yo se le había prendido la cámara. ay, gracias por avisarnos, sí la veía. Ahí viene, muy bien, ya estamos viendo su pantalla y ahora solo tienen que ir a la presentación. ¿Ahorita? Bien, ahora solo ¿Listo? falta la pantalla completa, yo le cuento. Listo, perfecto. Muchas Ok, gracias. bueno, Listo. ok, perfecto. Disculpen el No se atraso. preocupe, no hay problema. Ok, bueno, con respecto a las preguntas que nos hacía Carolina para guiar este conversatorio, las motivaciones que nos llevaron, les comentaba que el Museo Nacional de Costa Rica posee una colección de nidos y otra de huevos. Esta colección de nidos posee 491 unidades y la de huevos 338 y es una colección muy importante a nivel de América Latina. ¿Por qué quisiéramos nosotros, digamos, cuáles fueron las motivaciones que nos llevaron a plantear esta exhibición? Bueno, esta colección es un tesoro que resguarda el Museo Nacional de Costa Rica y por la fragilidad y sensibilidad, solo en limitadas ocasiones la podemos compartir con el público. Otro aspecto es que es un acervo de gran belleza, es un acervo de ingenio y perfección por parte de las aves y es un acervo de conocimiento científico que está plasmado en la misma. Aparte de ello, nos cuenta también muchas historias apasionantes. Belleza. Yo puedo mostrarles, por ejemplo, nidos como este, que realmente es muy hermoso, que este es el autor, se llama el soterrey castaño. O, por ejemplo, huevos de extremada belleza, como estos del tinamú, como los del soldadito. Ingenio, donde vemos elementos como este del constructor de castillos, que es un nido casi como de 50 centímetros, es sumamente hermoso y elaborado,
o algún otro como como el del Macuá, que es una estructura tubular con una arquitectura muy interesante, con mezanines internos, hecho de puras semillas pegadas con saliva y plumas de aves. Variabilidad. Si fuese variabilidad, tenemos elementos como desde grandes como una pelota de fútbol americano y tan chiquitos como un huevo, como un confite tic-tac. En cuanto a tamaño, formas y colores, esta es la forma ancestral, un huevo de forma ovoide, como todos sabemos, por de ahí viene la palabra huevo, pero nos apartamos y como toda esta forma que evolucionó a huevos camuflados como color celeste o morados, aquí no se aprecia bien la fotografía, pero son como lila brillante, o pardos camuflados, o color celeste brillante, o aquí otra paleta con diferentes huevos con colores, pintas, no pintas, lisos. Y en este lado vemos las adaptaciones también o formas desde muy redondo hasta elíptico o alargado. O en este caso, desde lo visible hasta lo desapercibido. Y también hablando de todas esas motivaciones, también como en términos científicos, nidos que realmente fueron, o sea, son el material de descripciones científicas que antes no existían, y en particular pues esta especie solo existe en Costa Rica, no hay ninguna otra parte del mundo, y este nido lo tenemos en el Museo Nacional de Costa Rica. Por tanto, había muchas motivaciones para hacer esta exhibición de nidos y huevos. Retos. ¿Cuáles eran los retos que enfrentábamos en cuanto a esto? Bueno, ya vieron que la diversidad de temas era muy variada, que lo que nos estaba contando las colecciones, mucho conocimiento científico, muchas formas, mucha belleza, muchos colores. ¿Cómo plasmar eso en una exhibición? Lo otro, la sala en que teníamos que hacer la exhibición, pues es una sala pequeña, el material es sumamente sensible a la luz, es un material muy delicado. Entonces, todos estos retos se iban sumando en sí a, digamos, las cosas que había que vencer para llevarles al público esta exhibición, para mostrar al público costarricense esta riqueza que muchas veces no podemos mostrar por las cuestiones que ya les indicamos, pero realmente que una otra vez queríamos compartir y ahora queremos que ustedes lo compartan durante este año que va a estar abierta. Y el otro reto que se refería en cuanto al guión museográfico, pues el museo estaba implementando realmente una tecnología nueva para hacer exhibiciones. Ahora, en todos estos temas de las aves que nos estaban contando, ¿qué había detrás de todo ello? Lo importante es que había un mensaje, y el mensaje que nos estaban diciendo las aves es acerca de las adaptaciones que tienen ellas a través de todas estas bellezas que les mostré para poder dejar la progenie. ¿Cuál fue el reto a nivel de guión? Pues 2 meses antes de que se inaugurara la exhibición, el museo empezó a implementar un método de hacer guiones, de hacer exhibiciones diferentes, del cual yo no estaba acostumbrada, por lo cual era un reto para mí. Lo bueno es que cuando uno no sabe, simplemente se deja en manos de los expertos y entonces resultó muy sencillo. Pero ha sido un método que inclusive en mi vida personal me ha ayudado mucho, donde este método impone una idea principal de la exhibición, una meta que rige toda la exhibición, que puede tener subtemas, pero de la cual uno no se puede apartar. A esa idea principal se le llama tesis, y con respecto a esto, y con las unidades temáticas y un público meta, pues ya era más fácil abordar el tema del guión científico o el guión académico, como lo conocemos en el Museo Nacional de Costa Rica. Hubo mucho trabajo en equipo, realmente pues contaba a la par mía, aunque yo no había llevado ese curso, de expertos, y ellos me ayudaron digamos, enfrentar este reto en cuanto a términos de guiones museográficos. Y luego una lista de obras. De un principio también teníamos muy claro qué era lo que queríamos ya, o sea, ya con esto en mente, pues ya se hacía una lista donde se conceptualizaba qué eran las cosas que queríamos exhibir desde un principio. Nuestro tema, nuestra gran idea fue esta: con la adaptación de los nidos y los huevos al hábitat, comienza la supervivencia de las aves. Esta fue la tesis, esta fue la idea principal. Hubo ideas secundarias, pero todas asociadas a esta idea principal. Y así se pudo inaugurar la exhibición en diciembre del año
2019-20 y va a estar expuesta durante todo el año para que ustedes, si tienen gusto, vayan a visitarla. Y así, una vez listo el guión académico, surgió el guión cedulario, el guión museográfico, el diseño montaje y la estrategia educativa, y así la exhibición estuvo lista en su tiempo programado. Se atrasó por la pandemia, pero realmente ya cuando se le puso una segunda fecha, entonces se abrió al público. Aquí pueden apreciar algunas de las muestras que tiene esta exhibición, como los huevos, partes educativas para que la gente aprenda sobre algunos temas de las mismas, unas gigantografías, realmente materiales hermosos para que ustedes disfruten de ellos. ¿Cuáles fueron las piezas favoritas? Realmente yo pude haber pensado que un nido del yigüero, lo pensé por ser el ave nacional, o también mostrarles, o sea, que el huevo más pequeño de las aves de Costa Rica pudo haber sido un tema de importancia como para nombrar que era de los elementos más importantes de la exhibición. O por otra parte, un nido de una especie nunca antes descrita para la ciencia, o bien un nido hermoso. Todas esas ideas pasaron por mi mente cuando llegó esta pregunta. Sin embargo, yo me quedé con un ejemplar. Bueno, antes que ello, quiero decir, también pensé, pero antes de pensar que yo me quedo con un ejemplar, tengo que decirles que absolutamente todos los elementos de la exhibición y todos los que están en la colección son favoritos. ¿Por qué? Porque todos son el esfuerzo de aves que han hecho esfuerzos para adaptarse. Es un grito, es un clamado para que se les deje vivir, es un esfuerzo, y si existen hoy es porque han hecho un esfuerzo para evolucionar y para coexistir, y están pegando un grito también para que se conserven. Entonces, dado por ello, a pesar de todo esto en mente y que todo, desde el más simple hasta el más grande, el más complejo, pues sí, tal vez había que recalcar sobre un elemento en particular de la exhibición, y es este huevo. Se ve simple, un poco elaborado, pero aquí está. Cuando quieran ir a visitarlo, pues ahí lo pueden ver, y es el nido de Javirú. ¿Por qué pienso que es la pieza o el elemento más importante de la exhibición? Es porque es de un ave que está en vías de extinción. No quedan más de 100 parejas en el país. Estos son acá los huevos. Solo tenemos una nidada. Esta es el ave. Y se llama galán sin ventura o Javirú. Y lastimosamente el nombre parece que no es como muy predictorio, porque parece que en serio como que no está teniendo mucha aventura. Y realmente, como les comenté, solo 100 parejas. O sea, este huevo que tenemos aquí es muy probablemente no lo vamos a ver con mucha facilidad en una colección científica, o ustedes lo puedan apreciar. Es probable que aquí ni siquiera 100 años nosotros ni nadie pueda tener una nidada en estas de colecciones. Ahora, yo les comento, nosotros lo tenemos, se colectó en 1979 cuando no habían presiones sobre el ambiente, la especie era más abundante en el hábitat, y ahorita tener eso es como un valor de la colección que tiene, es grandísimo. Entonces, tenerlo para conservación, para estudios, para que la gente lo aprecie, es simplemente algo de gran valor. Con respecto a la conservación, yo quería compartirles algo que les compartí en una charla hace unos 15 días, y es que cuando un ave hace un nido, usualmente este nido tiene que atender a 3 aspectos. Un aspecto es sobre la calefacción que tiene que tener para que los huevos se incuben, la protección contra las inclemencias ambientales, y la otra contra depredadores. Vemos aquí, por ejemplo, estas diapositivas de nidos, cómo las aves, cómo tratan de que pasen desapercibidos en el ambiente. Aquí si uno camina casi ni sabe que hay un nido, es porque están bien hechos. O si, por ejemplo, vemos huevos en sus sustratos naturales, son camuflados, no son blancos, vean que tienen manchitas y se camuflan muy bien con el ambiente. O estos, realmente los colores de la vegetación se camuflan bastante con el color del huevo, se camufla bastante bien con el color de la vegetación. O estos que parecen muy encendidos, se dice que ese brillo que tienen ayudan a repeler depredadores. O en el caso de estos pericos, los ponen dentro de los árboles, son blancos, pero no importa en este caso porque nadie los ve.
Todos estos son esfuerzos que hacen las aves. Ahora diga, estos están muy expuestos o estos también. Sin embargo, ya para estos existen otros comportamientos que son las colonias, donde las especies realmente, cuando llega un depredador, hay colonias de 100, 200, entonces hacen tanta bulla que espantan a los depredadores. Todos estos comportamientos han evolucionado en las aves para cumplir su meta de una exitosa reproducción. O sea, hacer buenos nidos y poner huevos para la supervivencia de las especies. Y en esta es uno de los énfasis que la exhibición quiere llamar la atención, que en esta etapa de nidos y huevos es donde empieza una de las primeras luchas por la supervivencia de las especies. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por la conservación de estas. Un científico costarricense, ornitólogo, dijo en 1989 que Costa Rica tenía 38% del país conservado, pero que había mucha presión para las áreas naturales fuera de estas. Hoy estamos en 1921, existe un 22% del territorio conservado, pero la presión sobre los hábitats naturales es sumamente muy grande. Él reconoció que habían dos tipos de amenazas, unas sobre específicas y otras sobre el hábitat. Y él señalaba lo importante que es el hábitat. ¿Por qué? Porque realmente cuando las amenazas ocurren a nivel de hábitat, pues realmente no es una especie que se pierde, sino varias de ellas. Aquí, esta es la tesis de nuestra exhibición. Con la adaptación de los nidos al hábitat comienza la supervivencia de las especies, de las aves, perdón. Pero ¿qué pasa si nosotros le quitamos este hábitat? ¿Cómo puede ser entonces la supervivencia si no hay hábitat, a pesar de que ellas están haciendo un esfuerzo por adaptarse? Y eso es importante que lo tengamos en mente. Aquí vemos, por ejemplo, esta figura donde veíamos un bosque, es una caricatura, pero nos dice mucho, nos indica un bosque con sus pajaritos ahí, llega y la urbanización quita el hábitat o lo fragmenta, entonces solo algunas de ellas tienen hábitat. Aquí vemos los ejemplos de la respuesta que están teniendo o las adaptaciones que están teniendo que tener las aves en este momento para poder adaptarse. Han tenido que usar insumos humanos para poder anidar porque se han perdido los cafetales, se han perdido los bosques, se han perdido las áreas naturales. Pues tienen que estar anidando en las macetas, como ven acá. Aquí ya salieron los pichoncitos inclusive. Y esta foto me la facilitó un muchacho hace unos días y realmente es excelente para mostrar lo que les quiero decir. Realmente yo les comentaba que un nido tiene que tener 3 características, que sirva de calefacción, que sirva de camuflaje, o sea, el camuflaje y contra depredadores. Vean cómo esta ave, inclusive es una paloma, que se llama Zenaida asiática, cómo ha tenido que, o sea, está expresándonos realmente la necesidad de conservación o al punto en que han llegado, que ha tenido que anidar en las líneas eléctricas para evitar los depredadores. Aquí podemos decir que el calorcito, la calefacción, sí se lo dan los padres, pero ¿cuáles son las protecciones contra las inclemencias del clima? Pues realmente aquí no hay mucho, es todo artificial y es la forma en que evitar que este señor llegue a comerse los pichoncitos. Igualmente, por ejemplo, cuando estamos observando aves, no perturbarlos, por ejemplo, aquí como que está casi que en el puro nido observando las aves, o aquí, o sea, siempre guardar el código de ética si somos científicos, biólogos, nuestra ciencia, para observar también y realizar las aves, los nidos y los diferentes estudios. Entonces, como un lema, como un consejo es, sobre todo, conservemos el hábitat para que éstas puedan seguir anidando. Ya vimos que el hábitat es importante para ellos, los nidos dependen de ese hábitat para que se puedan hacer y para que se cumpla realmente, para que ellas puedan seguir dejando las progenies y puedan perpetuarse en el tiempo. Quiero agradecer a Maribel Mendieta unas imágenes que me facilitó la exhibición, lo mismo que William Granados, la exhibición sobre el ave anidando en las líneas eléctricas. Espero que tengan una buena tarde. Si tienen dudas, más tarde las voy a contestar en el tiempo asignado. Muchísimas gracias, Giselle, por tan interesante y emotiva también exposición. Muchísimas gracias. Como ella les comentó, estaremos atendiendo sus consultas al finalizar las 3 presentaciones. Voy a dar
pase en estos momentos a Virginia Novoa Espinosa, curadora de arqueología del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Ya está la presentación. Listo. Muchas Bienvenida, gracias. Virginia. Sí, buenas tardes a todos. Qué dicha que hoy vamos a estar conversando sobre tres grandes exposiciones que se están llevando a cabo en la ruta de lo que es el Paseo de los Museos. Y me parece que es muy importante, y yo voy a dar continuidad con también un animal, como decía Giselle en este momento, que ella estaba hablando de aves y las aves vuelan, pero yo también voy a hablar de algo que vuela y es los murciélagos. En el caso de nosotros, ¿cuál fue el tema de la exhibición? Realmente el tema es una exposición temporal que tiene que ver con los murciélagos entre el mito y la realidad. Es un recorrido biológico y un recorrido cultural sobre esos mamíferos voladores. No voy a enfatizar en el tema del mamífero, les invito a que vengan a ver la exposición y verán la maravilla que es este mamífero. Este tema, ¿cómo surge? Surge porque de la exposición permanente que tenemos en el Museo del Jade, tenemos estos colgantes alados que ustedes están viendo y el tema central de estos colgantes son el murciélago, principalmente el murciélago. Está a veces de manera realista, de manera estilizada y a veces tiene tal vez un rostro, pero tiene sus alas desplegadas, está como volando. Por eso los arqueólogos a nivel de América le llaman colgantes alados. Este tema entonces venía dándome vuelta y teniendo entonces ese acercamiento con estos colgantes y la amplia presencia de piezas con este mamífero a nivel de toda América me llevó a hacerle una propuesta a Bernal Rodríguez Herrera, que es especialista en mamíferos, sobre todo en murciélagos, que hiciéramos un tema de exposición en común, que trabajáramos entonces sobre una exposición de murciélagos. En el tema biológico, él como curador, como persona que ha investigado por largos años sobre este murciélago, es importante que contribuyera dentro de la exposición. Luego, él invitó también a la doctora Laura Navarro Noriega, que es del programa de conservación de murciélagos. Ella es educadora ambiental y estaba haciendo una propuesta de exposición en lo que es la Ciudad de México y ella aceptó claramente que se pudiera dar la exposición. Así, de esta forma, con ese equipo de trabajo de investigadores, iniciamos este reto que era hacer entonces una alianza con la investigación respectiva. El reto entonces también fue buscar la colección que sustentara esta oferta expositiva que tenía que ver, bueno, habrán más temas, no solo los colgantes alados, habrán otros materiales colgantes alados, esa era la pregunta que nos hacíamos y así fuimos estableciendo porque igual queríamos sustentar esta oferta a partir de lo macro regional a llegar a lo local. Fuimos haciendo contactos para ver temas de imágenes con Merlin Tuttle, que es una persona que se ha dedicado a fotografiar a los murciélagos, a todas las especies de murciélagos a nivel del mundo. Y también establecer contactos con los museos del país para ver los objetos. Entonces así fuimos al Museo Nacional, al Museo del Banco Central, al Museo del Oro, y descubrimos que sí hay más objetos aquí en el museo mismo del Jade, fuimos descubriendo esos objetos. La experiencia de conocer a esos mamíferos deja un aprendizaje claro dentro del equipo de trabajo del museo, nos sensibilizó definitivamente sobre los murciélagos. Ahora todos somos bat friendly, es decir, aquí dice, hay un afiche que dice que ese es territorio amigable con los murciélagos. La posibilidad de visitar la Tirimbina, en esta fotografía que ustedes ven, esto es en el refugio de la Tirimbina. Eso es una tienda, refugio de los murciélagos. Cuando vean hojas así, traten de no dañar las plantas porque ellos realizan los refugios en este tipo de tiendas. Vean que las hojas están caídas y ahí están
se guarecen los murciélagos y están durmiendo durante la parte diurna, porque ellos, como saben ustedes, son de hábitos nocturnos. Y también esa experiencia de que vamos a conocerlos en sus hábitos nocturnos, en la experiencia que tuvimos como equipo de trabajo, visitándolo con investigadores, con todo el equipo de investigadores biólogos que están en la Tirimbina, tratando de medirlos, de verlos, todas las actividades nocturnas. Fue una vivencia para el equipo de trabajo del Museo del Jade muy importante, y no menos importante la parte cultural y esa red también de acercamiento educativo que tienen en esas comunidades, por ejemplo en Sarapiquí, donde la parte educativa es muy importante para conocer y que los vecinos puedan también proteger a los murciélagos. Además, desde la museografía, el montaje de material biológico, una maravilla con el apoyo del Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Biología, del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Y creo que para todos los colaboradores, todos los que participamos en esta exposición, fue un reto, y verla ya en escena, donde Bernal en algún momento comentaba, esto hay que sacar el murciélago de la oscuridad, hay que verlo con luz, con color, y realmente tratamos de que eso ocurriera y se plasmara dentro de la exposición de murciélagos. Igual ese convenio que se tuvo con los museos para facilitar lo que son los objetos arqueológicos, lo que es facilitarnos las imágenes desde el Museo de Oro de Bogotá, de Colombia, nos facilitaron imágenes para que la gente pudiera también ver que son representados en otros ámbitos que no son solo en Costa Rica, y que a nivel de Latinoamérica van a estarse representando fácilmente. A raíz de esta experiencia curatorial, ¿cuáles eran las piezas? Pues, como decía Giselle, creo que para todos, todas las piezas son importantes, pero para mí uno de los objetos es este metate que es en piedra, que si lo ven en detalle, este es un murciélago que está perchado. Nosotros los arqueólogos le llamamos metate de panel colgante. ¿Por qué? Porque bajo el plato, si lo ven, bajo ese plato está colgando de cabeza el murciélago. Percharse es una de las características que condicionan para convivir, para socializar, para acicalarse de los murciélagos. ¿Y por qué las culturas precolombinas lo estaban representando bajo ese plato? Vean el detalle, está ahí colgando, y hay unas columnas a la par del murciélago. Lo que no sé si los que han visitado las cuevas ven en las cuevas que hay con las diluciones del carbonato de calcio se conforman las estalactitas y las estalagmitas en las cuevas, y cuando se unen forman columnas. Eso es una interpretación que nosotros vamos a estar viendo, que tal vez está dentro de una cueva, y vemos aves adosadas a ese plato. Hay interpretaciones de los murciélagos relacionados con el inframundo, relacionados con eventos que tienen que ver con la muerte, con el paso al más allá, y posiblemente el poner algo sobre un objeto como este nos iba a dar tal vez esa interpretación. Esta otra es una pieza del Museo Nacional de Costa Rica que está fragmentada, pero si ven, el murciélago está ahí representado claramente, se le ven los órganos genitales, y vean cómo se recrea el dedo. Una de las características del murciélago es que es casi la mano humana, nada más que con los dedos alargados. Ahí se le ve claramente el dedo que tiene alargado, y por eso yo siempre cuando hacemos las visitas o los recorridos decimos que es como el pura vida de nosotros, ¿verdad? Siempre que vemos un murciélago va a tener esa representación de ese dedo alargado. Ahí en la recreación que hizo nuestra compañera Marjorie Navarro, que es una ilustración para que lo veamos cómo lo sacamos, vean los detalles del murciélago. Tanto Laura Navarro como Bernal Rodríguez nos están dando la indicación de que se están recreando de manera muy realista, en algunos casos, a los murciélagos. Otros objetos que son dignos de admirar en toda esta composición museográfica es
los colgantes alados. Los colgantes alados, los que tienen al fondo de ahí, son colgantes o placas o pectorales en oro que nos enviaron del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, y vean que son como volando, están los murciélagos como volando, algunos son estilizados, ellos también tienen placas aladas en piedra de diferentes materiales. Nosotros tenemos las que ven en primer plano, son de diferentes materiales también, tenemos en jade y tenemos detalles de los murciélagos en estas placas aladas. Esto porque había una observación constante de los murciélagos. En el caso de estos que vemos, algunos son estilizados, pero por ejemplo, ve el detalle, la última placa en la parte inferior de la izquierda van a tener una proyección del abdomen del murciélago y va a tener la figura del murciélago central. Esta es una placa muy importante porque esto proviene de un contexto arqueológico que excavó el Museo Nacional de Costa Rica, y es importante también la procedencia, si es de una parte de un ritual funerario, si fue algún evento que se hizo para colocarlo a algún difunto, porque nos está diciendo claramente que estas placas servían para diferentes actividades y para relacionar al murciélago entonces a esos mitos o a esas leyendas que surgen de la construcción del mundo, ¿verdad? O del paso al más allá. Ahí vemos algunos detalles más de la colección del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. Estas placas y pectorales también igual vamos a ir viendo porque no podíamos tenerlas por las cuestiones de traerlas y todo, pero ellos fueron muy amables en facilitarnos las imágenes para que veamos que hay una amplia representación en toda América de estas placas. Tal vez podemos ver las que siguen para que vean el detalle de de lo que son estas placas. Básicamente el asunto de tal vez lo vemos aquí a los imágenes también del Museo del Oro de Colombia. Estos son representaciones de chamanes. En la parte superior, tal vez Carolina nos puede mostrar en la parte superior, es un chamán que lleva en su tocado unos murciélagos que están colgados, están, digamos, perchados en la parte del tocado. No sé si se logra ver ahí, pero el murciélago, el hombre, se dice que es un hombre murciélago por las condiciones de que es un personaje generalmente masculino. Hay también algunas representaciones femeninas, pero la mayoría son representaciones masculinas que tienen esos grandes tocados y esa nariz que nos representa la hoja nasal del murciélago, y nos vamos a tener entonces una representación, y la flexión de los pies es como en ascenso, donde está ascendiendo tal vez o realizando una actividad de ritual como un chamán en este caso. Podemos seguir. Nosotros tenemos, como les decía, todas son una maravilla, pero sobre todo es el significado de las piezas. Aquí vemos un petrograbado que está en Curubandé, en Guanacaste. Por la pandemia, bueno, inclusive hemos coordinado con los compañeros del Museo del Oro para tomarlo, pero estas fotografías nos las facilitó Cristina Hernández del Instituto Costarricense de Electricidad, que también el redibujo nos lo facilitó también una arqueóloga, Cristina Celedón, y vean cómo también está representado inclusive en un bloque de piedra, y la característica esa de las orejas o la misma característica del vuelo del murciélago está plasmado también sobre roca, no solo sobre objetos. Y encontrarse esto tiene un recurrente significado dentro de lo que son la parte mitológica dentro de la arqueología de Costa Rica. ¿Qué otra era la pregunta? Bueno, tenemos un reto que hacer. Bueno, ahí los rostros de nuestros amigos murciélagos, la diversidad es muy amplia. Tenemos un 25%, hay 115 especies en lo que son los murciélagos en Costa Rica, y hay una gran diversidad. Ellos se manejan en todo el territorio. Hay murciélagos, les quiero aclarar, en todo el planeta, excepto en los polos.
Esto también es algo importante. Y pues nada, creo que si lo vemos ahí, ellos tienen diferentes características. Esto se da por la forma de alimentación. Algunos son insectívoros, nectarívoros, carnívoros, piscívoros, es decir, pescan. También hay otros que se alimentan, son hematófagos, pero antes de entrar en problemas de que nosotros tal vez solo consideramos, y eso es parte de esta exposición, es aclararle al público que no ha surgido como un misterio alrededor de los murciélagos y realmente son, ellos contribuyen, y ahora que abordamos el tema de la conservación, como decía, eh, en el hábitat, como decía Giselle, es muy importante la conservación del hábitat también para los murciélagos. Nosotros realmente lo bueno y de los elementos positivos que tienen los murciélagos son los hábitos y los servicios ambientales que brindan a todo, al bosque, a los seres humanos. Existe una estrecha relación entre los murciélagos y las personas, aunque no lo queramos aceptar. Ellos viven cerca de nosotros. El hábitat lo vamos cada vez metiendo más bien a la ciudad, al murciélago, porque le vamos quitando el bosque y las flores donde se alimentan. Ustedes posiblemente han visto, realmente dice Bernal que los murciélagos, pues ellos tienen que salir en la noche a buscar a libar flores, a buscar el néctar de frutos. Y es importante que ellos controlan plagas, toneladas de insectos, insectos que como lo que son los mosquitos del dengue o de el paludismo, todo esto. Ellos controlan esas plagas y realmente las enfermedades, los males que nos acarrean tanto a las plantas como a la agricultura, y también polinizan y sirven de inspiración donde se desarrollan proyectos que han sido importantes para la humanidad. Por ejemplo, las alas del murciélago sirvió de inspiración a Da Vinci para el ala de los aviones. Esto es importante. Y también ahí ven unos niños que son unos niños que están en un programa de educación ambiental en México, el programa de conservación de murciélagos de México, que estos programas lo que hacen es en 3 ejes de trabajo: investigación, conservación y educación y comunicación. Ellos forman una red latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos. También ellos buscan detener la pérdida de especies y de poblaciones de murciélagos en Latinoamérica, y para lograr esto en todos los países, ellos hacen ese tipo de actividades con mujeres, con niños, eh, para fomentar. Inclusive van y visitan a gente. Antes, por ejemplo, nos mencionaba Laura Navarro que mucha gente llegaba y quemaba, entraba a las cuevas a quemar murciélagos, a destruirlos como una forma, pues, tal vez por desconocimiento, y a veces también el conocerlos, el tocarlos, y si ven ahí los niños están, dice que el momento que usted toca un murciélago, realmente usted va a aprender a convivir con ellos, va a aprender a respetar a estos mamíferos. Y realmente lo que se necesita es que sean respetados y que sean conservados. Las amenazas que hoy en día afectan a los murciélagos son las mismas que inquietan al planeta y al ser humano: la pérdida de hábitat y la exposición. Termina con esto, donde las sequías, el aumento de las temperaturas, los efectos del cambio climático se asocian directamente con actividades que el ser humano ha venido haciendo: el alto consumo, la quema de combustible, la deforestación y la agricultura a gran escala, hace que perdamos entonces estos recursos, que las especies, igual como las aves, se pierdan, y que vamos a tener entonces en consecuencia también temas como estas enfermedades que surgen porque no respetamos la vida silvestre, porque necesitamos hacer más desde nuestras acciones individuales y colectivas, y también sobre todo hacer un llamado vehemente de que la vida silvestre en especial, hay que
conservarla, en especial a los murciélagos y a todos los seres vivos de este planeta. Yo creo que con eso básicamente es como nuestra experiencia desde la curaduría. Agradecer también a los curadores Bernal Rodríguez Herrera y a Laura Navarro Noriega, desde sus ámbitos contribuyeron de que esta exposición fuera y es en este momento una exposición que está abierta al público. El Museo del Jade lo ofrece como parte del Paseo de los Museos también. Finalizamos con esta imagen donde hay un insectívoro llevándose a un 100 pies, pero bueno, los dejamos con esto. Las preguntas con mucho gusto cuando Carolina nos indique. Muchas gracias, Virginia, por su exposición. Sí, tenemos algunas consultas en el chat que atenderemos al finalizar. Doy el pase en estos momentos a Priscila Molina de Museos del Banco Central. Buenas tardes, Priscila. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con las curadoras. Voy a compartir la presentación. Por favor, indíquenme si la pueden ver para comenzar. Denme un momentito, porque mi compu es un poquito lenta. Estamos. Ya podemos verla. Listo. Ok, perfecto. Bueno, es un gusto estar aquí compartiendo hoy con las curadoras y escuchando pues toda su experiencia, que hasta cierto punto de vista tenemos una coincidencia muy importante en cuanto a muchos de los procesos de investigación que llevamos a cabo en los museos, tanto como en la expectativa o en los fines que tenía dichas exposiciones en cuanto al tema de conservación y otros, sobre todo porque estamos viendo un tema que es muy frecuente en los temas de investigación arqueológicos que tienen que ver con la relación de los seres humanos y el medio ambiente, sobre todo cuando vemos la historia cultural de los grupos indígenas y su relación tan estrecha que tenían estas sociedades con el ambiente, con el entorno, y estos equilibrios pues que en los últimos años nosotros hemos irrespetado o quebrado esta relación tan estrecha y tratado de manipular inclusive la parte ambiental. Por esto es que desde la parte arqueológica es muy interesante el poder retomar estos temas de cómo se relacionaban estas personas en el pasado y poder conocer un poco más sobre cómo hoy nosotros podemos afectar a los entornos ambientales en este caso específico. La exhibición que está actualmente en el Museo del Oro Precolombino, los museos del Banco Central, se titula Emisarias de las Lluvias y habla sobre la representación de los anuros, es decir, las ranas y sapos en la época precolombina. En nuestra colección tenemos un sinfín de representaciones de ranas y sapos. En investigaciones en el pasado se han retomado algunos detalles de ranas o sapos que se han excavado, posibles interpretaciones, pero de forma muy, no como el tema principal para poder hablar de esto. Y tomando en cuenta que nuestra colección de metalurgia tiene una amplia representación de ranas y sapos, pues esa fue parte de una de las iniciativas para poder ahondarnos entre la lista de los temas de investigación que teníamos desde la curaduría. Entrando con este tema de la exhibición y cómo fue el proceso, pues fue un proceso muy interesante porque, como les comento, este animal es un tema que ya estaba vigente, que se estaba analizando desde hacía algún tiempo, que yo estaba tratando de explorar de alguna manera. Sin embargo, como ya vieron en las curadurías anteriores y en esta, hay algo interesante y muy importante que desde la arqueología siempre se trata de retomar, y es el trabajo interdisciplinario. En este caso, al tratar el tema de los animales, es indispensable el poder también tener un especialista que tenga algo que ver con estos animales. En el caso de esta exhibición, yo trabajé en conjunto con la herpetóloga del Instituto Clodomiro Picado, Jennifer Stinowski,
quien desde hace muchos años ha venido trabajando el tema de cuidado parental y reproducción en los anuros. Actualmente trabaja en el museo, en el Instituto Clodomiro Picado, haciendo experimentos con venenos para tratar de ver cuáles son las posibilidades de su uso en cuanto a enfermedades y otro tipo de asuntos, lo cual es un tema interesantísimo. Pues en el ámbito del museo, por dicha, siempre tenemos la oportunidad de poder hablar con ustedes y con varios especialistas, y en este caso pues tuvimos la suerte de podernos conocer en un contexto primero de amistad y luego laboral, en el cual pues decidimos tratar de conjuntar las experiencias desde la parte cultural, histórica, arqueológica y desde la parte ambiental para poder llevar a cabo una investigación redondita que les pudiera dar información a ustedes y que nosotros pudiéramos conocer un poquito más sobre las piezas arqueológicas. La iniciativa empezó primero con la revisión de los artefactos, ¿verdad? De las piezas con ella, de varias colecciones, no solamente de los museos del Banco Central, sino también del Museo Nacional de Costa Rica y el Museo del Jade de la Cultura Precolombina, a quienes de una vez agradezco la anuencia siempre de poder trabajar en conjunto en cuanto a los trabajos de investigación. Revisamos alrededor de 500 piezas, inclusive más, porque no estoy contando aquellas que también están en catálogos o que son de colecciones privadas o de otros países, ya revisándolos con criterios de cuál era la cuestión cultural, cuál era si tenían contexto, cuál era su presencia o simbolismo en los diferentes contextos, y aparte de eso, cuál era su relación biológica, es decir, se le podía diferenciar la especie o no, cuál era la familia, en qué lugar vivía, etcétera. Y a partir de aquí pudimos sacar una serie de información interesantísima que de hecho entre los retos de este trabajo fueron muy interesantes, porque yo tenía como unos retos fijos cuando empezamos el trabajo, que era poder amalgamar la parte biológica con la cultural y que eso tuviera un diálogo interesante a lo largo del proceso de investigación y de exhibición, pero posteriormente empezamos a dar con un montón de datos que más bien los retos se fueron como modificando a lo largo del proceso y se convirtieron en tratar de evidenciar esto que nosotros estábamos viendo en el trabajo de investigación para que más gente pudiera conocer. En este caso, por ejemplo, hay algunas piezas que ahorita les voy a poner una fotografía que tienen algunas representaciones de anuros que ya están extintos, que están en una conservación, un estado de conservación muy grave en este momento, o que vemos actualmente, como por ejemplo los sapos, etcétera, en diferentes momentos climáticos. Y luego hay algunas especies que identificamos en piezas arqueológicas o cuidados parentales, sobre todo, que en los últimos 10 años había sido como el gran hallazgo de los herpetólogos, como por ejemplo las ranas de blue jeans, que les llamamos blue jeans, que tienen un cuidado parental. Esto es, por supuesto, información suministrada por la herpetóloga que trabajó en el proyecto, que es la co-curadora, que ellas tienen los renacuajos, los llevan en su espalda, los depositan en los espacios donde haya cerca de agua o diferentes plantas o hojas, ¿verdad? Y esta ranita la está cuidando y lo está moviendo cada cierto tiempo. Ese es un descubrimiento que hace 10 años está en boga de los biólogos, y resulta que encontramos piezas que evidenciaban ese cuidado parental. Entonces, parte de las cuestiones lindas y del proceso de los retos fue evidenciar que tal vez los hallazgos que nosotros actualmente estamos definiendo como hallazgo, en realidad es un redescubrimiento, porque estas poblaciones indígenas en el pasado ya lo conocían, ya tenían una relación más cercana con estos ambientes, y por supuesto que estudiaban los diferentes animales desde un punto de vista biológico. Ellos sabían su modo de reproducción, su relación era muy cercana con los bosques, y era tan cercana que fueron representadas en objetos arqueológicos. Sabemos que todos aquellos animales que estén representados en piezas no fueron al azar. Eran animales que fueron incluidos en su cosmovisión, que tal vez parte de sus características en el medio ambiente, como el volar, como por las aves y los murciélagos, en el caso de las ranas y los sapos, el poder estar tanto en el agua como en la tierra, el nadar, la reproducción masiva y todo esto, fue algo que a ellos les sorprendió mucho, y con esos datos trataron de ver una explicación de su entorno, y por eso fue que lo incluyeron en diferentes mitos.
Una cuestión muy interesante es que este estudio no se centró únicamente en Costa Rica, sobre todo porque empezamos a analizar mitos, leyendas y cuestiones de otras regiones como Mesoamérica y Suramérica, y empezamos a ver coincidencias no en sí en la historia del mito, pero sí en la representación de las ranas y sapos en las diferentes regiones arqueológicas. Entonces decidimos ampliar la investigación. También revisamos piezas de otros museos en los cuales nos convirtieron sus bases de datos, pudimos hablar con otros investigadores y encontramos información muy valiosa que nos dio pautas para poder comprender por qué era que los pueblos indígenas en el pasado veían tan importantes y tan valiosos estos animales. Entonces, el tema de la exhibición no solamente fue la representación, sino estos simbolismos y cómo estas personas valoraban estos animales a la luz de sus características biológicas, ¿verdad? La biología de los anuros ayuda un montón para poder comprender por qué es que están plasmadas en piezas arqueológicas y esta fue una de las cosas que fuimos encontrando en medio del proceso de una forma muy clara, como por los ejemplos que les acabo de comentar. Y por supuesto, esto nos ayuda a tener un diálogo con la actualidad. Si bien no es un secreto y de hecho ya lo han comentado tanto Vicky como Gis, el medio ambiente en este momento pues está en crisis, está en un proceso de destrucción, no estamos como llegando a tener un equilibrio como el que tenían estas personas en este momento y estamos perdiendo los diferentes hábitats. Estas personas pueden darnos un ejemplo en el pasado para poder entender que es posible tener una vida regular, tener las necesidades o cubrir las necesidades de industrialización o del crecimiento que tenemos en este momento, pudiendo respetar estos espacios ambientales o ejecutando acciones que nos puedan ayudar a que no perdamos todo esto. Entonces, en sí, el tema de la exhibición se centró en tratar de comprender por cómo los pueblos o por qué en los pueblos precolombinos se interpretaron estas ranas y sapos, cuál fue su simbolismo y cuál fue su relación biológica. Un tema que nos entra al presente, y esto es algo que no solamente vamos a ver en la exhibición de Miserias de la Lluvia, sino también en las exhibiciones a lo largo del museo, que siempre va a ser muy importante el ver estas poblaciones no como aquellas de allá, que ya no son parte de nosotros, sino que son nuestros antecesores que nos pueden ayudar o que nos pueden explicar cuestiones que tal vez hoy hemos abandonado y que fueron muy importantes y valiosas, o son muy importantes y valiosas. En cuanto al proceso de investigación, primero fue definir este tema que ya les comenté, pues a partir de conversaciones, intereses, también escucharlos ustedes, porque una de las cuestiones que siempre ejercemos en el Museo del Oro, tanto desde los departamentos de educación y comunicación, es tratar de compilar todas estas preguntas que ustedes siempre nos hacen en diferentes medios para diferentes exhibiciones y sabemos que siempre hay un interés muy profundo en conocer cuál es el simbolismo de los diferentes animales y cómo estos se relacionaban en el entorno cultural de estas personas de la época precolombina. Entonces, era un tema que sabíamos que ya habían preguntas alrededor de esto, de los simbolismos de la manufactura y de todo esto. Entonces, pues era importante el poderlo retomar. Por supuesto, en el proceso de investigación, el trabajo interdisciplinario siempre es súper importante, no solamente en este caso particular en el cual tuvimos la colaboración de una curadora externa, que fue la herpetóloga que les comentaba, sino también el trabajo interdisciplinario que se da dentro del museo. Si bien la curaduría, en el caso de los museos del Banco Central, hace una investigación amplia que genera pautas para los procesos de exhibición y todo ello, hay después de esto con los diferentes departamentos que son especialistas en diferentes áreas como comunicación, educación, investigaciones que se dan posteriormente a esta investigación macro que tira alineamientos. Y en cada una de ellas hay temas de interés, hay formas de mostrar los contenidos, hay investigaciones que se quieren profundizar y esto se da en el proceso interdisciplinario en el cual es muy importante para que la exhibición tenga sentido y para que ustedes también desde afuera cuando lleguen al museo se puedan relacionar también con todos estos procesos de diseño, de educativo, de comunicación, etcétera. Entonces,
Para nosotros, pues el trabajo interdisciplinario siempre fue muy importante. No solamente hubo colaboración de nuestra herpetóloga, sino también pues de otros curadores, de otros museos que nos dieron colaboración, personas, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, biólogos a los cuales fuimos, visitamos laboratorios, fuimos a tomar fotos a lugares en donde podíamos, como por ejemplo en el Parque de las Cataratas de la Paz, en donde tienen pues diferentes especies de ranas y sapos. Pudimos tener un feedback con personas que estaban trabajando este tema, por ejemplo, un arqueólogo mexicano que también trabaja el tema de zooarqueología, etcétera, para poder profundizar un poquito más y generar diferentes productos. Entre ellos, por supuesto, la exhibición, que ojalá los invito a que vayan a visitarla. Se cierra el próximo mes, entonces ya tienen poco tiempo para irla a visitar y por supuesto que vayan a visitar en el paquete, ya que sacaron un día las otras dos exhibiciones que están cerquita. También hay una publicación que en este momento está digital de acceso libre en la página del museo, los museos del Banco Central, que es bajo el mismo título de la exhibición, y por supuesto varios productos que se generaron dentro de la exhibición, talleres, charlas, etcétera. Esta investigación también generó, como les comentaba, la revisión de todas estas colecciones, ver su valoración en términos arqueológicos, culturales, como en términos biológicos, el desarrollo de estos productos y, por supuesto, el trabajo más difícil, por lo menos desde mi punto de vista del curador, que es de una selección de tantas piezas tan importantes y que hablan tanto de las comunidades del pasado, de nuestros antecesores, seleccionar de ahí unas 50, 60 piezas, ¿verdad? De todas estas que cada una tiene su historia, cada una tiene algo que decir, pero lamentablemente no tenemos el suficiente espacio para poder mostrarlas todas, pero sí para poder darles a ustedes pues una pequeña matiz de cuáles era esta complejidad cultural que se dio dentro de estas sociedades. Luego, por supuesto, la parte de coordinación con los diferentes departamentos, que el feedback de los temas, las discusiones sobre los temas. Ya desde la curaduría se centran cuáles son los ejes centrales, sin embargo, pues estos ejes pueden variar cuando ya hay una discusión en equipo súper interesante desde diferentes puntos de vista y yo creo que esto es lo que genera al final un producto tan rico y tan hermoso desde mi punto de vista que ustedes pueden disfrutar en los montajes de las exhibiciones. Con respecto a la exhibición, pues aquí tenemos algunas imágenes que bien Carolina las presentó al principio y se divide en tres temas principales. El primer tema que van a encontrar, por supuesto, la biología de los anuros, porque para nosotros fue muy importante el poder conocer cuestiones tan interesantes como cuál es la diferencia entre la rana y un sapo, que inclusive yo como arqueóloga en un principio cuando empecé esta investigación fue de las primeras preguntas que me hice. Luego, cómo se representaron estos en la época precolombina, sabiendo que los animales siempre están representados en las diferentes regiones arqueológicas y en todos los periodos, pero cuáles eran los periodos específicos o las regiones específicas en donde estos animales aparecían y el por qué. Y dimos con varios hallazgos, entre ellos que hay una correlación entre las regiones arqueológicas y las regiones biológicas, es decir, en la especie de rana, una especie de rana que aparece en la zona norte, por ejemplo, solo está representada en algunas piezas de la zona norte del país, lo cual nos generó también un montón de relaciones, ideas sobre esta fuerte relación que tenían estas personas con el entorno y cómo era también de importante el poderle dar una explicación a todo aquello que veían. Esto lo van a ver en el primer tema. En el segundo tema ya vamos a ver los diferentes mitos, leyendas, relaciones o simbolismos que se le atribuyen a las piezas arqueológicas. En este caso podemos ver la relación con la muerte, con la vida, con la fecundidad y con la feminidad. Y vamos a ver piezas maravillosas que van a hablar de estos temas. Con respecto a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las piezas, objetos favoritos? Igual que las otras curadoras, para mí fue muy difícil el poder decir que hay un objeto favorito porque cada pieza, como les comentaba, tiene su historia. Fue hecho por una persona con un sentido de pertenencia social y cultural, no fue hecho al azar para tratar de decir algo, de hablar algo, ¿verdad? Cada pieza es casi que un libro.
el cual necesitamos simplemente saber cómo leerlo para poder comprender qué era lo que pensaban estas personas en esta época. Sin embargo, para la exhibición y tomando en cuenta tal vez cuáles eran las piezas que nos ayudaron a poder definir algunos ejes temáticos o que tenían algo muy interesante, pues aquí yo les voy a comentar de algunas de ellas. La primera de las favoritas, y esta preselección no solamente la hago desde mi punto de vista, sino también de las discusiones que tuvimos con la otra curadora, con Jennifer. Tenemos este ejemplar o este sapito, que este sapito tiene una historia muy interesante. No sé si ustedes saben que el montaje del Museo del Oro se renovó hace 2 años. Y en esta renovación pues incluimos muchas piezas, movimos piezas, incluimos ejes temáticos. Pues esta ranita estaba en el tema de la muerte, sapito, perdón, en una vitrina llena de ranas. Y es una pieza pequeñita, pequeñita, que casi que pasa desapercibido. Resulta que es muy interesante porque podemos definir que la mayor parte de las representaciones de anuros que están en oro son de ranas, que pueden ser ranas arborícolas, o ranas de cristal. Y este era el único sapo que estaba representado en oro. Entonces él estaba solito ahí en la vitrina y por cuestión de que no podíamos haber tenido este contacto de estudiar bien las piezas individualmente y sobre todo con un especialista en el área, no habíamos podido definir que resulta que este era un sapito. Y cuando ya nos ponemos a estudiar un poquito más la pieza, resulta que podían haber 2 posibilidades de representación. Lamentablemente de la pieza, pues no teníamos el origen o el contexto arqueológico. Sin embargo, por la manufactura y varias cuestiones del manejo de la técnica, yo asumía que podía ser una pieza del Caribe Central o del Pacífico Norte. Y resulta que posiblemente podía ser o ser la especie Incilius luikeni, que es una especie que solamente se encuentra en el Pacífico Norte de Costa Rica a cierta altitud, y cuando estas están en reproducción explosiva, es decir, cuando ya ellas están listas, salen en masa, son cientos y miles de sapitos que salen en el mismo momento, el macho, para atraer a la hembra, cambia la coloración de su piel a color amarillo. Por lo tanto, no sería descabellado pensar, o aquí vemos la explicación de por qué es que es la única especie que estaba representada en oro, porque justamente el color de su piel cambiaba en este momento, y esto fue detectado por los pueblos indígenas en este momento, y por esto es que esta es una de las piezas más interesantes también que podemos encontrar en la exhibición. Luego, otra de las piezas que también referencia a uno de los temas que van a ver en la exhibición es sobre la parte de reproducción de los anuros. Hay algunos objetos que en términos arqueológicos no habíamos definido qué especies eran. Como por ejemplo, veíamos esta y algunos decían que eran mamíferos, otros decían que sí, que podía ser un reptil, pero nadie había podido definir por el momento qué podía ser. Resulta que haciendo un análisis de estos objetos, esta es una pieza del Caribe Central, lo cual es muy interesante porque también entre los procesos de investigación podemos definir que la mayor parte de la representación de ranas y sapos están en piezas cerámicas de esta región. ¿Y por qué? Porque es una región la cual llueve casi todo el año, en contradicción, por ejemplo, con el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. Es decir, que las poblaciones que tenían relación con estos animales, pues los podían ver casi todo el año y fueron representados por la misma cuestión. Esa es una de las hipótesis. Pues esta pieza, ya viéndola en detalle y viendo los estadios de reproducción de los diferentes anuros, hay 45 estadios. Aquí yo les estoy poniendo un pequeño resumen de los estadios más importantes en donde empieza, por supuesto, la reproducción o cuando se incluye el óvulo. Luego, cuando sale el huevo, en la parte de abajo de la pieza podemos ver 2 o 3 líneas inclusive de pequeñas bolitas que podían ser representaciones de los huevos, y luego tenemos varias piezas con diferentes estadios de reproducción. En este caso podemos ver el anuro cabezón, o cuando ya está a punto de perder la cola, se reduce su cabeza y luego ya se convierte en una rana o absorbe la cola. También podemos ver renacuajos, que de hecho hay una pieza del Museo del Jade de este mismo tipo y del mismo periodo, en la cual en lugar de tener la pieza al medio, lo que tiene es el renacuajo en otro estadio. Y ya viendo todas estas piezas pudimos definir que la representación era esta reproducción de estos animales, lo cual también es apasionante
en términos de que no solamente estaban representando el animal tal cual, sino que tenían muy claro cuáles eran sus formas de reproducción de animales tan pequeños hasta los huevitos, ¿verdad? Y qué tenían las espirales y todas las cuestiones que ya vamos a ver más adelante. Y por eso es que esta pieza también es una de las más destacadas de la exhibición y que a mí me encantaría que la pudieran ver en persona porque es maravillosa ver su materialidad. Luego tenemos otras dos piezas, la de arriba es del Museo Nacional de Costa Rica, la de abajo es la del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Y estas dos piezas tienen dos características que comparten. Las primeras que son piezas únicas. Esta de abajo, pues el Museo del Jade tiene solamente dos trabajos en Jade, que son las únicas dos, por ejemplo, que nosotros pudimos ver en la muestra que revisamos. Y arriba tenemos muchísimas piezas con representaciones de ranas, sin embargo, ninguna en un estadio de reproducción, con excepción de este cascabel. Otra cosa que las dos piezas también comparten es que el tamaño que está representado está muy asociado al tamaño original de la especie biológicamente hablando. Es decir, el cascabel de arriba lo que tiene es como 1.5 centímetros y en el estadio de desarrollo que está representando también el animal original tiene este tamaño. Y si bien el renacuajo es un poquito más pequeño, la proporción en realidad no es tan descabellada. Y una de las cosas, por ejemplo, la pieza de jade que está representada abajo, es que tiene un caladito con una espiral. La asociación de la espiral en términos arqueológicos normalmente se ha relacionado con el agua o el fluir de la vida, etcétera, ¿verdad? Estas son como las representaciones más utilizadas. Y en el pasado, pues cuando se veían este tipo de representaciones, se decía eso que podía ser el agua, sobre todo si era un renacuajo. Sin embargo, con la investigación nos dimos cuenta que una de las características de los renacuajos es que se les puede ver el intestino y el intestino justamente es una espiral. Y esta espiral también está representada en la pieza de jade que estamos viendo. Tal vez aquí la fotografía no se vea tan claramente, pero tiene una espiral muy clara para los dos lados. Entonces, otra vez volvemos a regresar al tema de estas personas eran biólogas, sabían perfectamente con qué animales convivían y cuál era la importancia en términos ambientales de estos animales. Con respecto a la última pregunta de cómo se aborda el tema de conservación de los anuros, pues este es un tema que no se abordó desde la curaduría en términos que por supuesto es importante conocer la pérdida de los hábitats y todo esto. Sin embargo, fue más importante para nosotros abordarlo en términos de educación y comunicación, sobre todo para evidenciar esta convivencia que les comentaba que tenían estos seres humanos en el pasado y que en el presente hemos perdido poco a poco, reconocer que estamos perdiendo este equilibrio y que debemos aprender de estas sociedades antiguas para poder pues retomarlo de alguna forma. Luego, por supuesto, esta apropiación de los elementos naturales para crear objetos, artefactos que son significativos para nosotros. Nosotros vemos muy claramente la parte ritual de las épocas precolombinas, pero nosotros también tenemos nuestros propios rituales y entre los propios rituales también deberíamos incluir la parte de conservación, de cuidado de ver cómo clasificar la basura, de uso de plásticos, de un montón de cuestiones que al final de cuentas terminan reduciéndose en el mismo tema. Y por supuesto la evaluación de los equilibrios o desequilibrios ambientales. ¿Por qué es que estamos perdiendo estos animales? En el caso de los anuros, pues se comparte lo mismo que ocurre con las aves y con los murciélagos. Los efectos del cambio climático, la pérdida de hábitat, las construcciones masivas, la agricultura extensiva, está haciendo que se pierdan estos animales y en el caso de los anuros son animales marcadores de la contaminación del agua. Ellos en su piel pueden decirnos qué tan contaminado está un río o no. En el pasado se utilizaba inclusive para detectar si una mujer estaba embarazada o no. Los venenos también tienen usos médicos, usos rituales, inclusive usos alucinógenos en el pasado y son muy importantes para el equilibrio de nuestro medio ambiente y lamentablemente esto se está perdiendo. Sin embargo, en el análisis que desarrollamos a lo largo del proyecto con los diferentes equipos, queríamos no solamente decir que se estaba perdiendo, sino que ustedes tuvieran un papel activo. Es decir,
darles no solamente cuáles eran las consecuencias de lo que estábamos desarrollando en este momento, sino dar posibilidades para que pudiéramos aportar. Entonces, a lo largo de la exhibición, bueno, al final de la exhibición van a ver este panel infográfico maravilloso en el cual vamos a ver cuáles son los factores que dañan o que propician el declive de los anuros, pero vamos a observar algunas instituciones que en este momento están trabajando para evitarlo. En este caso, nosotros podemos contribuir a poder parar este declive no solamente de los anuros, sino de los animales en general, aportando con medios económicos para proyectos que están trabajando en este momento para estos fines, en conservación, en participando en charlas, yendo a recolectar basura, por ejemplo, teniendo cuidado con la clasificación de las basuras. Y aquí tenemos varias instituciones en las cuales incluimos su página web. Y tenemos también números de teléfono en el Departamento de Educación y todo para que no solamente nos demos cuenta que hemos hecho algo negativo, sino que todavía tenemos algo que hacer y nosotros tenemos un papel activo en la reapropiación, perdón, en el futuro de estos animales. Y esto es algo definitivo que tenemos que hacer, que no está para mañana, está para ayer. Y no solamente se replica en la exhibición de Emisarias de la Lluvia, ya vimos que este es el tema tangencial que enlaza el tópico del paseo de los museos y es la conservación de las especies y de los hábitats. En sala vamos a poder ver esto, sin embargo, hay una extensa programación que si ustedes van a las plataformas virtuales, por ejemplo, YouTube del museo, los museos del Banco Central, van a poder encontrar una serie de charlas de herpetólogos especialistas y arqueólogos sobre el declive de los anuros, sobre usos médicos de estos animales. Vamos a ver uno próximamente sobre las ranas de cristal, que están muy representadas, como les comentaba, en las piezas de oro. Y una sobre su arqueología y la representación de estos animales en pueblos indígenas. Ahí van a poder revisar, tenemos este programa extenso, también en comunicación hemos tratado de resaltar sobre todo, por ejemplo, el Día del Medio Ambiente en estas acciones que estamos desarrollando. Y yo creo que esa es la labor final del museo, el poder tomar esos temas que son importantes para la sociedad y el poder evidenciarlos de alguna forma, indiferentemente de que estén relacionados con temporalmente, porque en este caso estamos hablando de exhibiciones que son de piezas de hace 1200, 1500 años. Sin embargo, son personas las que hicieron estos objetos que sentían, que vivían, que se relacionaban con su entorno y nosotros pues también tenemos las mismas relaciones con el entorno. Entonces esta era como una de las partes que nos incentivó a poder hablar sobre este tema y que esperamos que visiten la exhibición. En nuestro caso tenemos también en las charlas de YouTube una charla que hicimos Jenny Destinowski y yo sobre ya la parte de los contenidos de la exhibición, porque si alguien quiere ampliar un poquito más de los temas, pues están invitados a poder revisarlos. Les agradezco muchísimo por el ratito el día de hoy y el participar de este lindísimo conversatorio con las otras curadoras y tenerlos ustedes como público. Muchísimas gracias, Priscila, muy amable. Me gustaría también, antes de irnos hacia el espacio de preguntas, agradecer a Patricia Fernández y Claudia López de Museos del Banco Central del Departamento de Educación, Laura Sánchez del Departamento de Educación del Museo Nacional de Costa Rica, quienes apoyaron también la realización de este conversatorio. Ya le voy a dar próximamente la palabra a Margarita Hernández. Si me permite un momento, me gustaría leer los comentarios que tenemos. De hecho, hay unos comentarios relacionados con la exposición de Giselle. Rosemary Sancho comenta que yo he visto de eso, se refería a las aves que comentó usted del huevo de su objeto favorito de la exposición. Disculpe que no recuerdo el nombre. Menciona que los ha visto en los arrozales de bagaces. Y Carol López pregunta, a partir de esta misma especie, que en qué parte del país se encuentran estas aves, Giselle.
Sí, la especie siempre sigue anidando y efectivamente anida en los bagaces, en los nidos en sitios de bagaces, por ejemplo, le gusta mucho, se está saliendo ahora de las áreas naturales para anidar en fincas, un árbol que le llaman gavilán, gallinazo, perdón, que es blanco, pero cada vez el número de parejas es menos. Si se calcula que hay 100 individuos en el país, por lo menos creo, el experto se llama Johnny Villarreal, pero que creo que no se considera ni que haya 25 parejas anidantes. Con respecto a la segunda pregunta, la especie, el hábitat son los humedales de la cuenca baja del río Tempisque y también en los humedales del norte, como Caño Negro, Guatuso, Upala, bueno, sobre todo Upala, Caño Negro, por ahí en esos humedales. Realmente la especie no está distribuida en todo el país, y una de las amenazas que más la han afectado es la destrucción del hábitat. Pues la especie vive en humedales, últimamente se pasa a los arrozales, y si hay contaminación, si los árboles donde anida se destruyen, pues esta ave pierde el hábitat. Por eso les digo, realmente tener un nido de estos es una joya. Y hace pocos años, les cuento una anécdota, había un nido en el Parque Nacional de Palo Verde, pero por el turismo, la gente, o sea, los guías en ese sentido, hacen una acción muy buena por mostrar algo que es hermoso y bello, pero a veces se comete imprudencia. Hace como 3 años metieron a la gente a que lo viera muy bajo el nido y los pichones se perdieron. Entonces, tener cuidado en eso, porque ya que hay tan pocas parejas anidantes, entonces tener un poco o bastante cuidado al respecto. Muchas gracias. Con gusto. También Emily Serrano comentó que excelente presentación, Giselle, y le envía saludos. Rosemary Sancho comentó también en la exposición de Virginia Novoa, hermoso el metate que vimos sobre el murciélago, del murciélago perchado. Sin duda alguna, los murciélagos fueron inspiración para muchos artesanos, comenta Emily Serrano. Carol López consulta por qué los murciélagos tienden a meterse en las casas o cuartos como buscando nido, teniendo su hábitat en árboles. Y también Rosemary Sancho preguntó si íbamos a explicar lo de las diferentes formas de las caras según su alimentación. Virginia, no sé si quiere comentar algo al respecto. Sí, bueno, lo de la pérdida de hábitat que hemos mencionado las curadoras es una de las razones por las que ya se acercan a las ciudades. Los murciélagos muchas veces están inclusive bajo los puentes, en los edificios, en los sitios arqueológicos. Los encontramos en diferentes lugares. Se meten a las viviendas porque hay murciélagos en todo Costa Rica habitando, y muchas veces lo que hay que hacer es no dañarlos ni maltratarlos. Ellos, como les digo, no van a llegar a morder a la gente, sino que realmente lo que mencionan los biólogos es que hay que apagar la luz y que ellos abrir las ventanas y las puertas para que ellos busquen la salida. Muchas veces se meten en los cielos rasos porque deben haber orificios dentro de los cielos rasos. Muchas veces lo que hay que hacer es poner una mallita o algo que evite que ellos entren dentro de los cielos rasos de las casas. Pero si usted no tiene problemas con convivir, a veces es que los murciélagos, recuerden que viven en colonias, ellos eh, viven en grupos, entonces ya hacen colonias y a veces molestan en las viviendas el sonido. Entonces sí hay que más bien sellar cuando hay lugares donde hay mucho más cantidad de murciélagos, sellar esos accesos para que no, evitar que los murciélagos estén ahí haciendo sonidos o con el excremento, digamos, pues crear malos olores. Pero realmente lo que hay que hacer es, o hacerles, hay unos, en los libros de los murciélagos y techos, Bernal y Radje dicen cómo hay iniciativas de educación donde se hacen construcciones de refugios para poner en los patios para que ellos se metan ahí y no vayan a las viviendas. Entonces hay muchas formas, tal vez con los muchachos del programa de conservación de murciélagos, en algún momento educación puede hacer un proyecto para pues hacer concientizar ahí con la población de cómo atender esto. Carolina le queda el reto, ¿verdad?
de hacer un programita para que se pueda hacer esto. Pero les recomiendo el libro de murciélagos y techos. Bueno, por ahí lo tengo, ahora les enseño la portada para que vean algunas iniciativas para hacer casitas, para que ellos no se metan a las casas. No hay que tocar a los murciélagos, hay que también, si no lo puedes sacar así de la forma de abrir las ventanas, también puedes coger una cajita y ponerla sobre, digamos, una cajita para ponerla, lo metes en la cajita y lo sacas al patio. No hay que tocar a los murciélagos porque ellos, igual que cualquier otro mamífero, se asustan y te pueden morder. Entonces, sí es importante. Hay un infograma aquí en la exposición donde se dice cuáles son los pasos a seguir para si en caso de que encuentres un murciélago. Los murciélagos hay que quitarles el miedo. Ellos no se enredan en el pelo. La gente dice, ¿se enredan en el pelo? No, no se enredan en el pelo. Ellos realmente viajan, tiene un ecolocalizador para evitar, digamos, chocar con objetos o también para localizar su alimento. Esto yo creo que es importante y gracias por la pregunta porque yo creo que sí necesitamos entender que los mamíferos por esa pérdida de hábitat están moviéndose mucho a las ciudades ahora o como decían las otras compañeras, la ciudad se está moviendo hacia los murciélagos. Entonces, no es que yo ponga la casa pues ahí abierta como para que llegue el murciélago, sino que el murciélago ya estaba ahí y de pronto salieron muchas casitas y entonces ese es el asunto. No sé cuál era la otra pregunta, Carolina, no recuerdo qué dijiste de... Sí, consultaban que sí iba a comentar algo en relación con las formas de los rostros de los murciélagos y su alimentación. Sí, tal vez Carolina nos pueda poner las caras. Las caras generalmente tienen, las más largas son las que son los nectarívoros o los que polinizan, digamos que meten en las corolas de la flor y la lengua es bastante larga, a veces que la dimensión de la lengua es muy extensa cuando la meten para libar el néctar de la flor y también se le pegan el polen. Entonces, las caras tienen que ver las estructuras, de acuerdo a los biólogos, nos decían que las estructuras inclusive de las mandíbulas y las de las garras y todo eso em, por ejemplo, los que pescan tienen en garras que atrapan a los peces, pasan por razón del agua y atrapan al pez. Por ejemplo, el primero es un alba hondureño, que es el blanquito, que es uno de los que es como la mascota ahí en la Tirimbina, que aparece mucho en los refugios, en las tiendas de las heliconias, aparece mucho estos, por ejemplo, son nectarívoros y el que está en la parte superior, ese es un hematófago, son los que, digamos, rozan la piel de algunos mamíferos grandes y chupan, digamos, la sangre. Y en el caso de las orejas, algunos para capturar, inclusive los murciélagos, no solo con la nariz o la hoja nasal, ayudan a la ecolocalización, sino que también con las orejas, con el tragus que tiene las orejas, ellos pueden captar eh, los movimientos o los insectos y también con su uropatagio, que es la parte de donde tiene una membrana en la cola, pueden mover cantidades de insectos y atrapan toneladas en una noche. Por eso son importantes todas las condiciones o características. Como dice Bernal, no hay murciélago feo, solo son las condiciones para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, en realidad los murciélagos tienen todas estas características y tal vez para nosotros es qué es bonito y qué es feo, ¿verdad? Entonces es una pregunta, pero para ellos las condiciones de su estructura anatómicas son muy importantes para poder sobrevivir. Eso, en todo caso, está explicado por los biólogos aquí en la exposición temporal. Yo los invito a que vengan. Están dibujos hechos por un ilustrador científico que es biólogo, explicando todas las características de los murciélagos, las diferencias. Hay algo que también les queda a las muchachas de educación, que es el murciélago. ¿Se recuerdan en la escuela que nos decían, y Bernal nos comenta eso, que murciélago son 5 vocales incluidas?
Murciélago en realidad significa ratón ciego, pero es una mentira, no es un ratón ciego. En realidad es falso, ellos ven perfectamente, nada más que también se basan, no son ni ratones ni son ciegos. Entonces son características que realmente nos van a decir que sus condiciones, digamos, de colocalización ayudan a moverse en la noche, pero no son ciegos ni son, y también hagan la prueba del murciélago como la A, E, I o U están ahí en la palabra murciélago. Gracias, Carolina. Gracias a usted, Virginia. Comentarles, ya que han mencionado el tema de las exposiciones, por supuesto, invitarles a que vengan, a que vayan a visitarlas, a que las recorran. Hay mucha información, tanto de biología como de aspectos culturales, en el caso de las que tienen objetos arqueológicos. Queremos comentarles que desde el área de educación vamos a tener una actividad para niños y niñas relacionada con el paseo de los museos, que es el próximo miércoles. Va a ser un taller virtual de origami, en el cual también estaremos comentando un poco sobre las 3 exposiciones y realizando la actividad creativa. Y también invitarles a que sigan a los 3 museos en redes sociales para que vean los materiales asociados a las exposiciones, los talleres de vacaciones que vienen pronto para familias, niños y niñas, para que puedan disfrutar y aprender sobre todo el proceso de las exposiciones. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta. Vicky, no sé si este es un dato que usted conoce. Doña Margarita Hernández pregunta cuántos murciélagos de nariz dorada hay en todo el mundo. Yo no sé si usted conoce ese dato. No, pero le comentaré a Bernal para que él nos indique si sabe el dato, El pero dato. Bien, posiblemente Bernal lo sabe porque se fijo. ahora, y por cierto que él tuvo un reconocimiento ahora de la National Geographic por la conservación de los mamíferos y principalmente los murciélagos, ¿verdad? Entonces, pues Sí. debe tener el dato. Bien, muchas gracias. Yo lo que quería comentar con respecto a lo de los huevos de Javiru, la pregunta que hicieron también para complementar es que aunque haya 25 parejas anidantes o tal vez 30, sería un pecado mortal colectar un nido para una especie que está amenazada de extinción. A eso me refería, digamos, ya no hay permiso, sería lo más ilícito en este mundo tener un huevo de eso. Nosotros tenemos porque se colectó en el tiempo en que no estaba amenazado, pero que un museo llegara a tener un huevo de javirú en este momento, a no ser que cayera el nido que se cayó y quedaron cascarones, es lo único, pero realmente no estaría permitido en términos de conservación volver a tener un nido de javirú como en una colección científica colectada en el tiempo actual. Gracias. Muchas gracias a usted, Giselle, y gracias por la aclaración. Con gusto. Si alguna otra persona quiere comentarnos algo y si no, estaríamos dando por finalizado este conversatorio. Muchísimas gracias a las 3 curadoras por habernos acompañado hoy y por habernos explicado todo el proceso curatorial de las exposiciones de paseo de los museos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Buenas tardes, gracias.